Bien, yo a Antonio Puijané, don Antonio como lo llamo yo, lo conocí en una marcha de las madres. Yo ya había escuchado de él y pensé, si un cura, si un sacerdote acompaña a las madres es porque tiene una gran valentía. Yo lo definiría como, de los que yo todos conocí, uno de los mejores discípulos de Jesús. No de Cristo, de Jesús. Yo la acompañaba con gusto a mamá. Alguna vez después me planteé la duda a ver si era el gusto por ir realmente a la misa, porque no debía entender mucho. O porque a la vuelta ella me solía comprar una media luna y calentita recién hecha. Me encantaba, a lo mejor era más eso que... Y ahí comenzamos a ir y me acuerdo que después, no sé después de cuánto tiempo, un hermanito que estaba ahí, que se llamaba Fray Eduardo, me invitó a aprender a ayudar misa. Y bueno, que más o menos era la edad de eso, a los 10 años, así. Y entonces él me fue enseñando, era en latín entonces, y después me hacía repetir para que aprendiera de memoria con mi mamá, que me decía los finales nada más del latín del cura, y yo como monaguillo iba repitiendo. Antonio siempre fue muy coherente en su compromiso de la fe junto al pueblo, con las madres, con los organismos de derechos humanos, reclamando insistentemente a la conferencia episcopal, que tenía posiciones muy ambiguas. Lo he visitado allá cuando él vivía con sus pobres, en esa cabaña, por decirlo así, tan pobre y sin embargo tan feliz con su gente pobre que lo iba a visitar, cómo él ayudaba, cómo trabajaba en eso. Eso es realmente ser un cristiano. Bueno, esta era la casa de Antonio. Acá vivía Antonio, Pedro y Jerónimo. En la L estaba el comedorcito de diario, que era el comedor, biblioteca, escritorio, todo junto, y al borde una capillita mínima que era el oratorio de ellos. La pieza de Antonio era esta, espérate un poco que me acuerde, la de Pedro era esta era la de Antonio. Y este es el banquito para escribir, que tenía aquí una mesita. Sí, no todos los meses y no todos los años. El último año, del 95 al 96, cuando Amnistía me reconoció como preso de conciencia, empezaron a llegar toneladas de cartas. Llegaron 20.000 cartas, y muchísimas. Y yo trataba todo el día de contestarles a todos lo que podía, ¿no? Las llevaban a Pompeya y desde ahí las despachaban
me autorizaron a eso. Esta ya es de la Libertad, porque la paloma no tiene rejas. A ver si encuentro, acá hay uno. No. Este era otro logo, las palomas volando. Eremitorio de la Porciúncula llamaba Antonio a la celda. Y esta ventanita me daba para ver las estrellas, tenía ahora, no como ahora, que está el cielo de techo. Entonces sacaba un espejito por aquí, por la ventana, y buscaba las estrellas de noche. Sobre todo la Cruz del Sur, me encantaba verla cuando la época del año lo permitía. Sí, Antonio tuvo la gentileza cuando yo hice una muestra en la Recoleta. Antonio, que es religioso, a pesar de eso, comprendía, yo creo, mi posición. Y Antonio me apoyó y varias veces me habló y me contó que una vez estuvo en la iglesia de los capuchinos y alguien se quejó. Había estado en la iglesia que había sido construida por el padre del blasfemo de Montserrat. Me contó. Sí, yo recuerdo que cuando llega Antonio Puyané a La Rioja ya había todo un movimiento. Se había comenzado con el movimiento rural dentro de la pastoral de Monseñor Angelelli, y venía Antonio con una cierta ingenuidad, ¿no? Creyendo que todos éramos hermanos, todos éramos buenos. Y yo recuerdo que ya con los Menem y entonces había habido muchos problemas en la costa a raíz de la organización de la cooperativa Codetral. Y él llega un día a casa con el auto de los Menem y le decíamos, pero ¿cómo venís con ese auto si son los que están combatiendo toda la pastoral de acá de la diócesis, sobre todo el trabajo de Codetral? No, él decía, son todos buenos, de verdad. Vuelve a casa y ya venía caminando. Y le preguntamos qué pasó. Y nos dice, no, es que me han puesto la condición de que si no puedo venir acá, si quiero ser amigo de ellos. Dice, como no he aceptado, no me han prestado más el auto, ¿no? Después que decidimos ir a La Rioja, sucedió lo de mi padre, que él, pensando que nosotros estábamos muy tristes y muy solos por ese retiro que teníamos que hacer después de toda la convulsión de Mar del Plata que había salido en todas las revistas y todo, porque fue muy bochinchado, eran tiempos de mucho, el año 72, 71, 72. Y entonces, cuando nosotros ya partimos para La Rioja, nos enteramos que papá había desaparecido. Antonio nunca estuvo en la lucha armada, nunca reivindicó la lucha armada, aunque respetaba las decisiones de los pueblos. Son los pueblos los que toman las decisiones, pero Antonio tenía un profundo, y tiene un profundo sentido franciscano de la no violencia. Juntos su bendición con las palabras que usaba Francisco y que seguramente en Guatemala las conocen también, ¿no es cierto? En todo el mundo son palabras de Dios, palabras del libro de los números, para que llegue una bendición grande a todos nuestros pueblos y en especial a los que sufren más, para que tengan luz y fuerza, tengamos luz y fuerza para ponernos de pie y caminar como el Señor nos pide. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.